Bueno, Oscar, yo creo que mucha gente está con la inquietud, con las ganas de saber. Hubo cambio de gobierno hace unos días, el 7 de agosto, y veníamos de otro que no permitía como esa exploración, como que el tema de hidrocarburos ahí quedó en stand-by 4 años. Bueno, ya estaremos hablando de temas como Ecopetrol y demás, y con lo que propone ahora el presidente de la Espriella. Sí, sin embargo, hay que darle claridad al público de que en sí la exploración petrolera no es una cuestión de que voy a ir a buscar petróleo y ya tengo la solución. Eh, Eso es una hoja de ruta muy larga con una serie de requisitos que, por ejemplo, cuando se firma un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le dan 6 años para hacer todas las etapas de exploración en 4 fases. Una fase que llaman fase cero, que es ingresar al territorio, a ver si hay comunidades indígenas, afrodescendientes, para hacer consulta previa. Luego tiene que entrar a hacer geología de superficie, conocer el área bien desde el punto de vista de la estratigrafía. También tienen que hacer fotografía aérea, barrido satelital, magnetometría, gravimetría, sísmica. O sea, eso es un proceso antes de llegar a perforar el primer pozo estratigráfico. Estratigráfico no tiene fines de buscar petróleo o gas en sí, sino de conocer la columna estratigráfica del subsuelo, o sea, qué tipo de capas hay ahí. Eso es un pozo que no requiere licencia ambiental. Entonces luego toca hacer los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de contingencia, que eso transcurre más o menos 2 años, hasta perforar el primer pozo exploratorio, a ver si encuentran o no petróleo. La probabilidad de éxito es del 10%. O sea que de 100 pozos, 90 salen secos. Entonces, el hecho de tener un contrato no significa que ya tenemos garantizado el autoabastecimiento. Entonces, por ejemplo, los contratos que se firmen en este gobierno, por ejemplo, si el presidente de la Estrella decide hacer una ronda para adjudicar bloques, primero tienen que armar todos los pliegos, porque eso es una licitación. Yo creo que estaría lista para diciembre. Entonces, en diciembre harían la ronda, que dan un tiempo para que vean todos los estudios previos de calentamiento de cuenca y de áreas, que es el mapa de tierras que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y al adjudicar los contratos lo estarían firmando por ahí en mayo del año entrante. Entonces, hasta en mayo estarían firmando contratos y esos contratos requieren, lógicamente, pólizas, muchos documentos que muestren el músculo financiero, de dónde van a sacar los recursos, la empresa de dónde proviene, etcétera. O sea, eso es un proceso que en eso gastan un año y luego todo lo que le digo, pues yo digo que el gobierno del Espriella termina en el 2030 y todavía de los contratos que se firmen ahorita no hemos tenido resultados. O sea, que los resultados se darán después del 2030. Dese cuenta que Sirius se descubrió desde hace 2 años, que es el yacimiento que cierra financieramente porque desde el 2014 hemos encontrado yacimientos de gas costa afuera, pero ninguno ha tenido las reservas suficientes para que dé cierre financiero, porque el gas costa afuera o todo lo que es offshore son inversiones muy significativas. Una plataforma de marina no se baja de $1.000 millones. El gas para sacarlo pues toca licuarlo y una planta de licuefacción que habría que hacer allá en costa afuera no se baja de los $2.500 millones. Y luego cuando llegue aquí a la costa toca montar una planta de regasificación, perdón, allá licuarlo y aquí regasificarlo. Y esa planta no se baja de los $500 millones. Entonces ahí a grosso modo estaríamos hablando de una inversión superior a los $5.000 millones. Entonces las reservas que debe tener el yacimiento de gas debe superar las 6 teras. Si no tienes 6 teras, teras es por 10 a la 12, o sea, 6 millones de pies cúbicos de gas para que hayan las reservas suficientes para pagar la inversión. Entonces, el único que cierra es Sirius y está en el filo de la navaja. Tiene 6 teras. Que donde el precio del gas caiga, por ejemplo, donde haya paz en el Medio Oriente, allá en el Golfo Pérsico con Irán, haya paz entre Rusia y Ucrania, y se baje el millón de BTU de gas, que está ahorita en 14 y $16 a nivel internacional, y se nos baje por debajo de $10, ese proyecto de Sirius deja de ser rentable. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, las cosas no son tan fáciles como es ir, firmar y ya, y encontré gas y logré la autosuficiencia. No, nosotros vamos a tener que seguir importando más gas por los próximos años. Estamos ya importando el 30% y antes de que tengamos, por ejemplo, disponibilidad de gas costa afuera o se convierta en gasoducto, el oleoducto Colombia que está pidiendo
y eso sí lo paró este gobierno de Petro, porque hay gas que ya se descubrió en Sucre y Córdoba de empresas pequeñas, pero sí tienen una disponibilidad de unos 80 millones de pies cúbicos día que deberían de estar ya en el mercado, pero por el retraso debido a la inoperancia y negligencia del gobierno de Petro, pues el oleoducto Colombia que va de Vasconia hasta Coveñas debería de ya ser gasoducto para estar trayendo ese gas hacia el interior del país. Entonces en eso sí nos retrasamos. Pero en sí la pérdida de autosuficiencia que en 2 o 3 años nos va a tocar importar petróleo para cargar nuestras refinerías, ese es otro que de eso no nos salvamos por la declinación de los yacimientos maduros, campos viejos. Estamos en un proceso de declinación desde el año 2014 viene cayendo y ahorita se está acelerando más esa declinación. Debe cuenta que Ecopetrol en el último trimestre tuvo una pérdida de 50.000 barriles día de producción, de los cuales 33.000 barriles fueron en el Permian en Estados Unidos, donde ya hizo fracking, y esos pozos pues, de fracking son de vida útil muy corta, 2.5 años, y se agotan, toca abandonarlos. Entonces allá ya empezó la declinación y eso que el yacimiento empezó, el contrato se firmó en noviembre del 2019, o sea, empezaron en el 2020 a perforar los pozos, y esos pozos del 2020 ya se están abandonando. O sea, máximo duran 6 años, ¿sí? Y la declinación es buena en los primeros 2 años y luego cae abruptamente. Entonces, son proyectos también muy costosos. Un pozo de fracking no se baja de los 15 millones de dólares en Estados Unidos. Aquí en Colombia no se ha hecho, pero aquí nos pueden estar costando más de 20 millones de dólares. La producción de 2 años y medio no creo que dé para pagar un pozo de esos. O sea, yo no veo fracking viable desde el punto de vista financiero. Con el fracking nos va a pasar lo mismo que con el gas costa afuera. Entonces, la situación del país de seguridad energética es complicada. Tampoco tenemos viabilidad hacia el recobro mejorado porque la mayor parte de los yacimientos que nosotros hemos descubierto históricamente y que ya produjeron en su etapa primaria son muy pequeños. El 70% de los yacimientos tiene menos de 50 millones de barriles abajo originales y ya se le ha sacado el 15-20%, por lo cual le quedan 40 millones de barriles y un método de recobro mejorado no aumenta el factor de recobro en más del 10%, por lo cual a 40 millones usted le sacaría 4 y para que un recobro mejorado tenga cierre financiero tiene que usted sacarle más de 5 millones de barriles, por lo cual no tenemos tampoco campos candidatos o yacimientos candidatos para implementar el recobro mejorado. Los que son de más de 500 millones de barriles, de más de 1.000, ya tienen implementado inyección de agua, inyección de vapor, o sea, ya tienen recobro mejorado, por lo cual no veo de dónde aumentar la producción del país. O sea, la situación sí es crítica, y además de tener que seguir importando más gas, pues vamos a tener que importar petróleo en 2 o 3 años. ¿Cómo se hace, digamos, acá en Colombia para saber en qué terreno, en qué parte puede haber algún yacimiento, bien sea de gas, de petróleo? Porque yo entiendo que uno no es decir, vamos a ver si allá a la vuelta de la esquina hay, vamos a mirar si allá arriba, hacia abajo. Más o menos, ¿qué hay que tener en cuenta para eso, Oscar? En primer lugar, tenemos que tener la cuenca sedimentaria. O sea, hay 3 tipos de rocas o familias de roca. La roca ígnea, que es cuando el magma que sale por los volcanes se enfría. La cordillera central es la cordillera ígnea, porque ahí es donde están los volcanes. Hay roca metamórfica, que es la rica de minerales que se cristalizan a raíz de la presión y la temperatura, como la cordillera occidental donde hubo el sismo o el terremoto. Esa roca es metamórfica y por eso de allá extraen oro, por allá el Chocó y el Cauca y todo eso. Esas rocas no tienen petróleo, esas dos. Las rocas que tienen petróleo son las rocas sedimentarias. Sedimentarias es aquellos sedimentos, como su palabra lo dice, que se han acumulado en las cuencas de los ríos y de los mares, pantanos durante millones de años, se han compactado y se volvieron roca otra vez, pero son sedimentos permeables y porosos. Y ahí es donde el petróleo se acumula. Ahora, se forma ahí en esas mismas rocas, porque como cada tipo de roca es una familia, en las rocas sedimentarias están las rocas que llamamos lutitas, que en inglés se llaman shell, que si ellas son ricas en materia orgánica, como por ejemplo la luna, tablazo, cimitir, rosa blanca, la paja, que son las rocas generadoras del Magdalena Medio, fueron rocas que se sedimentaron cuando eso fue mar hace más de 125 millones de años. Entonces ahí se sedimentaron en un ambiente marino, por eso lo llaman el Cretáceo. Desde el punto de vista geológico, ahí todos los seres vivos que murieron en esa época se depositaron en esas rocas
o en esas lutitas, otras son calizas, porque los arrecifes coralinos... Ahí es cuando habla uno que los dinosaurios y todos esos... Aunque los dinosaurios no hicieron parte de eso, sí, eso fue más plancton, fitoplancton, algas y otro tipo de materia orgánica que había en el mar, y también la parte vegetal continental que cae al mar. Los ríos arrastran todo hacia el mar. El mar es la cloaca del mundo, allá llega todo, entonces allá se compacta, caen los limos y se van compactando, y a medida que se entierran aumenta la temperatura y la presión. Es un proceso de diagénesis, catagénesis y metagénesis de acuerdo al rango de temperatura, y la materia orgánica se va convirtiendo en querógeno, luego se convierte en petróleo pesado, luego se convierte en petróleo liviano, luego se convierte en gas, carbón o uranio, dependiendo del grado de temperatura. Esa es la que llaman roca madre o roca generadora, y de ahí a través de las fallas naturales o de afloramientos de las mismas rocas, el crudo empieza a migrar hasta que llega a una roca de arenisca que sea porosa, permeable, o en una caliza que esté fracturada, o en una dolomita que esté fracturada. Son las tres tipos de rocas almacenadoras. Almacenadores porque son como una esponja, ¿sí? No es una caverna, son como una esponja, tienen poros y tienen permeabilidad, o sea que los poros están interconectados entre sí, y deben tener un sello de arcilla encima que no permita que el crudo siga su migración a superficie. Entonces ahí se queda acumulado durante millones de años. Esos son los yacimientos convencionales, que es lo que hemos venido explotando en más de 100 años. Porque hay diferentes zonas en el mundo donde es más fácil de pronto encontrar petróleo. Hoy decimos que Venezuela, a pesar de lo que pasó, los gobiernos de Maduro, de Chávez y demás, sigue siendo la zona del mundo donde más petróleo hay. Y entonces vamos al otro lado del mundo. Entonces está Arabia y todos los jeques, los árabes, todo ese tema que dice uno que siempre han sido multimillonarios debido a los petrodólares que en su tierra hay. Alguien decía por ahí, dijo, uy, pero Colombia con este tema de si acaso no hay un cambio de gobierno hacia donde giró en este momento, puede perder un montón de petróleo en la parte de la Orinoquía y de la Amazonía, porque ahí hay yacimientos en el fondo, y si Estados Unidos empieza a exportar, a explorar en Venezuela, se puede llevar ese petróleo. ¿Eso es cierto? Bueno, en primer lugar, le complemento lo de la búsqueda del petróleo, la pregunta de Oscar, en el sentido de que primero hay que tener las cuencas. Nosotros tenemos 23 cuencas sedimentarias. Segundo, hay que calentarlas las cuencas o las áreas, es hacer todos los estudios de geoquímicos, paleontología, hacer fotografía aérea, satelital, hacer magnetometría, hacer sísmica, para detectar las trampas. Las trampas es dónde quedó acumulado el petróleo. Sí, y eso se identifica. La sísmica es como hacerle una ecografía al subsuelo, ¿sí? Una ecografía, entonces así como a uno le hacen una ecografía y le detectan por ahí un tumor, así ese tumorcito es, allá abajo hay una trampa, pero todavía no se sabe si tiene petróleo, porque puede estar vacía o llena de agua. Entonces, por eso es trampa, por eso se llama trampa. Una trampa porque tiene un sello que no dejó que el crudo siguiera migrando. Entonces, eso es la parte estructural y estratigráfica del subsuelo, y es esa psicografía y todos esos estudios que le hacen a uno cooperarlo. Uno primero le hacen ecografías y todo tipo de exámenes de sangre y orina, hasta que a los 15 días deciden operarlo. Aquí pasa lo mismo, después de 6 años de estudios es que deciden perforar hasta llegar ahí a ese tumor. Y es como meterle al tumor de uno una agujita para hacerle la biopsia y luego llevar al laboratorio a ver si es maligno o benigno. Entonces ahí es lo mismo, se perfora hasta que llega allá para saber si tiene o no petróleo. Y si tiene petróleo, luego toca hacer pruebas extensas durante mínimo 6 meses para evaluar el tamaño del yacimiento, para saber si tiene las reservas suficientes para explotarlo. Porque si no tiene las reservas suficientes, pues nadie va a invertir un capital que no va a poder recuperar. Entonces el caso, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela en la faja del Orinoco tuvo una fortuna, y es que allá no tienen roca generadora. Por ejemplo, allá nunca harán fracking, porque el fracking se hace es en roca generadora. La roca generadora aquí en Colombia llega hasta la mitad de los llanos orientales nuestros. Ya después de ahí ya no hay, ahí ya se encuentran con el basamento del escudo guyanés. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí por hidrodinamismo y en los ríos subterráneos, el crudo que se formó aquí en los llanos orientales hacia el piedemonte llanero, esos ríos subterráneos arrastraron el crudo para Venezuela. Entonces, la faja del Orinoco está llena de crudo que se formó en Colombia y migró para allá, subterráneamente. Entonces, allá, ¿por qué dicen que no necesitan hacer muchos estudios geoquímicos o geofísicos? Porque ellos ya conocen
esa faja está llena de crudo, allá usted no hay no perforar y encuentra. Entonces por eso allá tienen 303.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras que nosotros tenemos solo 2.000 millones. ¿Sí? Ellos tienen 303.000, o sea, 301.000 millones de barriles más probadas, que probadas porque ya tienen los pozos hechos, líneas de flujo, oleoductos o gasoductos, o sea, ya tienen todos los pozos de desarrollo perforados y tienen toda la infraestructura de superficie ya armada. O sea, cuando se dicen reservas probadas, que ya tienen una probabilidad mínima del 95% de que le llegue al consumidor final, ya sea la refinería o el mercado mundial. Entonces ellos tienen reservas, por ejemplo, Venezuela puede producir 3 millones de barriles diarios y tendrá reservas por los próximos 500 años. Nosotros tenemos solo para 6 años. Pero entonces, a ver, según lo que usted dice, Oscar, prácticamente eso le hubiera correspondido a Colombia, o sea, como que nació en Colombia, pero se fue para Venezuela. Nos hubiera correspondido a la Gran Colombia. Bueno, también ahí estaría metida Venezuela, sí. Porque si estaríamos en la Gran Colombia, tendríamos ese crudo de la Gran Colombia, pero como ellos se abrieron del parche y se quedaron con el crudo, pasa como cuando uno se separa, que la mujer se queda con el carro, la casa, los chinos y todo. Sí, uno con la... Pobrecito. Y uno fue el que lo produjo, uno produjo todo eso. Oiga, así pasó lo mismo. ¿Sí? En Colombia se formó el crudo, migró para Venezuela, y obvio el que está disfrutando es Venezuela. Cuando uno se separa pasa lo mismo, y el que disfruta es el otro, el que llega. Y entonces llega Trump a Venezuela, entonces ese petróleo ahí, ¿cómo va a ser esa negociación? Okay. Y ahora entonces de las frías llega a Colombia, pero también tiene su vínculo con Trump. O sea, va a ser una cuestión como así, ¿sí nos beneficia a nosotros todo esto que está pasando? Pues esa es la cuestión geopolítica. La geopolítica en los últimos 120 años ha sido militar, o sea, las guerras que ha tenido el planeta han sido por petróleo, todas. Sí, la de Ucrania y Rusia por petróleo, la de Irán es por petróleo, la que hubo de invasión a Irak fue por petróleo. Hoy maneja el crudo de Irak es Halliburton, que es la empresa de la familia Bush. ¿Y quién fue el de la guerra del Golfo en 90? Bush padre. ¿Y quién fue el de la invasión a Irak? Bush hijo. Y obvio ahorita Trump pues entra a Venezuela a controlar el petróleo venezolano. ¿Por qué? Porque el fracking en Estados Unidos, que los llevó a subir la producción de 6 millones de barriles a 13 millones de barriles hoy en día y convertirse en el primer país productor de petróleo gracias al fracking, no autosuficiente porque Estados Unidos consume 20 millones de barriles día, o sea, sigue importando 7 millones. Lo que siempre ha tenido de sobra es gas, que ese sí lo exportan, mucho gas, y el fracking da más gas que petróleo. Pero ellos ya, sus cuencas de fracking ya por su vida corta ya están en agotamiento. Entonces ya Estados Unidos tiene que mirar de dónde va a llevarse el crudo. O del Medio Oriente, obviamente si hubiera podido controlar a Irán, como ya tienen controlado a Irak, ¿sí? O si no, llevárselo a Venezuela. Entonces Venezuela lo que pasa es que es crudo pesado, porque como migró de Colombia y el que llevó el crudo a Venezuela fue el agua, y es agua dulce que entra desde la cordillera oriental subterráneamente y se arrastra. Esa agua dulce lleva oxígeno y el petróleo al tener contacto con el oxígeno se biodegrada y se vuelve pesado. Entonces por eso la faja del Orinoco es crudo pesado como el de Rubiales, Castilla, Chichimene, que tienen el mismo fenómeno, ¿sí? Es empuje por agua, tienen influjo de agua natural que entra de superficie. Recuerden el debate que tuve hace 10 años en el Congreso con Juan Carlos Echeverry y las petroleras por cañocristales, es porque ese fenómeno de hidrodinamismo pues se conoce en estudios que han hecho las mismas petroleras, y obvio son yacimientos que se recargan de superficie y donde el punto de recarga pues el agua se profundiza para entrar al yacimiento y eso hace que se sequen quebradas, y como ocurrió con el río Tami, o sea, se secan, y ese fue el fenómeno del cual dije que no era pertinente que entraran a Cañocristales, la empresa Opecol, porque iban a secar Cañocristales, que es el río más bonito del mundo y es un patrimonio de la humanidad. Al final gané la pelea, ¿no? Porque Santos ordenó el otro día quitar la licencia ambiental. Entonces, todos estos procesos que la gente desconoce, es importante que también sepan que Venezuela pues tiene un crudo que no es muy apetecido porque no es de buena calidad. Obvio, los crudos del Medio Oriente sí son de buena calidad, pero obvio, al no poder ganarle la guerra a Irán, que yo creo que ya no la gana, entonces le toca llevarse el de Venezuela. Porque como dice uno, y me disculpa la expresión, cuando no hay más, entonces si no pueden del Medio Oriente, le toca el de Venezuela. Y obvio, las refinerías de Estados Unidos en la costa del Golfo, ellas ya desde el año 2005 hacia acá se transformaron a refinar crudos pesados, porque ellas refinaban crudos medianos y livianos, y les tocó transformarse a crudos pesados,
¿Por qué? Porque ese es el crudo que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros el 70% del crudo que producimos es crudo pesado que antes del 2005 no era comercial. O sea, antes del 2005 nosotros no exportábamos ni refinábamos crudo de Rubiales, ni de Castilla, ni de Chichimene. Pero para poderlo refinar tenemos que llevarlo a 24 grados API, que es la carga de nuestras refinerías. Entonces, allá sale, con el yacimiento está a 13.5 grados API, hay que agregarle disolventes o diluyentes como la nafta o el gas natural licuado, GLP, que por eso fue que el cilindro de GLP o propano se volvió costoso porque Ecopetrol decidió utilizarlo para disolver el crudo pesado. Entonces esa mezcla lo llevan a 19 para poderlo bombear por el oleoducto. Pero cuando el crudo llega a la refinería toca echarle más disolvente para llevarlo a 24, para poder cargar las refinerías, que es la dieta, o para exportarlo. Entonces son cosas muy técnicas que la gente no conoce, y decir cosas como dice el presidente del Espriella, que es abogado, y obvio lo mismo el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, que también dice que fracking ya, y el presidente dice que fracking ya, a uno le da risa, porque ellos no son petroleros, no son geólogos, obvio no conocen de todos los requisitos que se requieren. Y por ejemplo, aquí en Colombia no tenemos una cuenca geológicamente apta para hacer fracking. El Magdalena Medio geológicamente no sirve para hacer fracking porque la cuenca ya está fallada, tiene un nido sísmico, o sea, sísmicamente no es una cuenca apta tampoco, porque si nos ponemos a hacer fracking ahí, pues puede ocurrir un fenómeno de superposición de nido sísmico. Ya tenemos un nido sísmico abajo, a 150 kilómetros de profundidad, donde se producen más de 70 sismos en el día, obvio, menores de 3.8, que el ser humano no lo siente, pero sí el fracking en donde se ha hecho, que nunca ha habido sismicidad, el fracking ha generado nidos sísmicos por el efecto de la migración de esos fluidos a través de las fallas inferidas, que tienen un sello, y cuando la presión hidrostática supera la litostática, técnicamente es cuando la presión ahí de los fluidos que migran y llegan al sello, ahí hay un fenómeno que se llama modelo de válvula de falla de Simpson, no el Simpson, no, Simpson, otro científico, que cuando esa presión supera el peso de las rocas, rompe el sello y se genera una sismicidad al romper el sello, y sigue rompiendo hacia arriba hasta que la falla llega a superficie y hoy se convierte en un resumadero. Pero ese nido sísmico superpuesto a un nido sísmico natural que ya tenemos debajo, pues esa superposición puede generar sismos de más de 5. ¿Por qué? Porque el fracking como tal también genera sismos muy leves por debajo de 3.5, debajo de 4, no lo sentimos. Pero sí la superposición de dos nidos sísmicos, ellos se suman. Entonces dos sismos, uno que venga allá abajo de 3.5 y otro que se genere encima de 3.5 me da uno de 7. Y entonces ya vamos a tener temblores, terremotos grandes aquí y muy seguidos. O sea, nosotros no sentimos ninguno de los 70 sismos que están generando actualmente, pero cuando hagamos fracking en el Magdalena Medio vamos a tener decenas de sismos diarios, para que sepan, ¿no? Y por eso la cuenca no es apta para hacer fracking, por esos nidos sísmicos. Lo vuelvo y repito, en todo sitio donde se ha hecho fracking se han generado nidos sísmicos. Nomás con inyectar agua a los yacimientos ya se generan nidos sísmicos. En Rubiales, que por allá nunca ha temblado, por allá cada 100 años había un sismo, allá hay un nido sísmico, ¿sí? Por la inyección de agua. Cuenca, al estar fallada, pues muchas fallas emergen a la superficie y hay por eso más de 600 resumaderos de crudo en el Magdalena Medio. La inyección de agua en la Cira Infanta ya ha generado 132 resumaderos por inyección de agua, porque el agua llega a la falla si se viene por la falla. Entonces es una falla que está rota. Entonces una falla que está rota pues no es apta para hacerlo ahí. Pasa como ocurrió también en Medellín, donde hicieron el edificio SPEI y otros edificios al lado, que tocó tumbarlos porque la tierra, el suelo, el terreno no era apto para construir. No porque hubieran hecho mal los diseños y la parte estructural de los edificios. Den cuenta que es una zona de donde viven ricos en Medellín, y la empresa que hizo esos edificios es de las mejores empresas de construcción de Medellín. O sea, todos los diseños correctos, así como dice del Espriella y el vicepresidente, que podemos hacer el fracking con todos los diseños técnicos y tecnológicos. Sí, es cierto, hoy existe mucho avance tecnológico en la industria petrolera, pero no tenemos el terreno apto para hacerlo. Usted puede tener los mejores diseños de su edificio, pero si el suelo no es apto, no, geomorfológicamente
no es apto para montarle un edificio. Por eso la torre 6 del SPED se cayó. ¿Por qué? Porque le pusieron 70, o sea, era como de 76 metros de altura. Esa fue la primera que se cayó, la más alta. Entonces el suelo no aguantó. Y de ahí en adelante tumbaron todos los conjuntos residenciales vecinos. ¿Por qué? No servía el suelo. Aquí nos pasa lo mismo. La cuenca del Magdalena Medio no es apta para hacer fracking. Lo otro es que geográficamente tampoco es apto. ¿Por qué? Porque el fracking se hace en desiertos. A raíz de todos los impactos que genera, pues lo hacen en desiertos. Entonces, Texas, California, Vaca Muerta, en China, en Australia, donde se hace, es obviamente desierto. En Estados Unidos, los estados que no tienen desierto tienen prohibido el fracking. Lo mismo en Australia. Europa no tiene desiertos, tiene prohibido el fracking. Aquí en Magdalena Medio es un desierto, por lo cual geográficamente no lo es. Eso es una zona llena de humedales, de pantanos, de caños. Además, hay minifundio con proyectos productivos, no solo de pesca, sino agrícolas, pecuarios. Y el fracking va a generar un desplazamiento, porque es que ese yacimiento de roca generadora no es una acumulación puntual como la que le estaba diciendo de la trampa, que ocupa arriba en superficie por ahí 2 o 3 veredas, como la Cira Infantas, que tiene 62 kilómetros cuadrados, sino el yacimiento de la Luna, una de las rocas generadoras, tiene 8.200 kilómetros cuadrados. O sea, es un yacimiento que va desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera. Toda la cuenca, todo el Magdalena Medio. Y obvio, donde llega el petróleo, por ser de utilidad pública y por la servidumbre, desplaza a la comunidad. Entonces, usted imagínese el desplazamiento masivo que iría a generar el fracking en Magdalena Medio. ¿Sí? Entonces va a desplazar más comunidad que lo que ha ocurrido con los grupos al margen de la ley o la violencia en los últimos 50 años. O sea, en Colombia habría un espacio, alguna parte donde se pudiera hacer con esas características. Se podría hacer, por ejemplo, donde no está la cuenca fallada y no hay sismicidad, serían los llanos orientales. Pero allá está tan profunda la roca generadora que es Gachetá, que la industria todavía no tiene la tecnología para fracturarla. Se requieren presiones de más de 24.000 PSI y las bombas de la industria llegan hasta 14.000 PSI. O sea, en los llanos orientales aún no se puede hacer fracking. Se hace fracturamiento hidráulico. ¿Sí? El 80% de los pozos de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera han sido fracturados. Pero es que la gente confunde el fracturamiento hidráulico con el fracking. El fracturamiento hidráulico es un ingrediente del fracking. Es como confundir el mojito con el vodka. El vodka es un ingrediente del mojito, que es el cóctel, pero no son iguales. Aquí pasa lo mismo. El fracking es el cóctel. El fracturamiento hidráulico es el vodka, es un ingrediente. ¿Por qué? Porque el fracking se hace con tecnologías de punta, como la perforación horizontal, va el fracturamiento hidráulico multietapa, se perfora con pozos top dry, ¿sí? Y obviamente con motores de fondo que no rota la tubería para poder hacer el ángulo de 90 grados y perforar horizontalmente más de 3 kilómetros. ¿Sí? Y luego fracturar con más de 35 etapas de fractura. Mientras que el fracturamiento hidráulico que se ha hecho es máximo una o 2 etapas de fractura. Aquí se van a hacer masivo y en una sola plataforma van a hacer 6, 8 o 10 pozos en forma de espina de pescado. O sea, abajo tienen que triturar la roca. Entonces va a interconectar las fracturas inducidas con las fallas naturales, va a generar migración de fluidos y, por ejemplo, eso puede activar la falla Bucaramanga-Santa Marta, que pasa por acá. Y hacer los disparos, porque eso lleva a una acumulación de presiones. Que ustedes que decían que habían tantas réplicas, eso es un efecto dominó, porque la onda sísmica activa otras digamos, pliegues que se están doblando y se están cargando de energía, y no son sismos que se irían a presentar más adelante, pero al llegarle la onda sísmica del terremoto que hubo de 7.4, activa. Eso es un efecto cadena, ¿sí? Activa los otros que estaban ahí latentes. Como un naipe. Eso, entonces por eso esas réplicas no son del mismo punto, sino las réplicas vienen de los otros puntos, ¿sí? Que llegó, y eso fue lo que ocurrió en Venezuela, que hubo sismos seguidos con una distancia de 35 kilómetros el uno del otro, porque ya el otro estaba listo para disparar, y al darse el sismo de 7.1 y llegó la onda al otro, lo disparó y vino el otro de 7.5. Y al llegar la onda a los edificios que ya estaban teniendo el movimiento del primero y le llega la onda del segundo, generó algo que se llama resonancia. Y la resonancia es que también multiplicó el movimiento de los edificios y los acostó. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno ve en física de bachillerato, que le ponen
los, ¿cómo se llaman esto? Que para un tenedor que le pegan con un martillo y vibra, y la vibración la coge el otro, y si usted le pega a los dos, se multiplica. Eso se llama resonancia. Como dijo Fajardo, búsquelo en Google. Pregúntele a Google y verá que ahí aparece resonancia. Aquí también nos puede generar resonancia. Resonancia si hacemos fracking. O sea, realmente yo digo que es muy absurdo que lleguemos a hacer fracking. Yo soy ingeniero de petróleo y obvio necesitamos la autosuficiencia petrolera. Y el petróleo pues nos genera riqueza, desarrollo social y todo eso, pero uno tiene que saberlo hacer. Eso pasa como los médicos cuando tienen un método o un tratamiento para cierta enfermedad y si él ve que los efectos secundarios son peores que la enfermedad, no lo hace. Entonces ellos se abstienen y dicen, no, yo no le puedo hacer la cirugía porque el paciente se me queda. Por ejemplo, no aguanta la anestesia, ¿sí? O me le puede dar un infarto y no está preparado. Eso pasa con el fracking aquí. O sea, nosotros, si hacemos el fracking, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a juzgar. Y estos gobernantes van a perder todo su caudal político y su prestigio si llegan a hacer fracking. O sea, bueno, el Esprilla ya es presidente y sale pensionado, pero todo el sector de gobierno que llegó con Del Esprilla y llegan a hacer fracking, quedan muertos políticamente más adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo va a cobrar todas las consecuencias que va a generar el fracking. Pero entonces una pregunta, hablando del gobierno de las Esprilla, de todas formas ellos llegan a dinamizar ya ese sector, como hacerle reingeniería a lo que deja el anterior gobierno y la gente salía, no más fracking, o sea, sin ni siquiera saber todo eso que usted nos está contando. De todas formas el país sí tiene que avanzar y hay que aprovechar esa cantidad, no sé, de petróleo, de gas, de minerales que hay en el país, ¿no? ¿Usted cómo ve, primero eso, y segundo, Ecopetrol? ¿Qué tanto se fue hacia atrás? ¿Qué tanto de pronto ya no podemos decir que Ecopetrol era esa empresa, sigue siendo la principal empresa del gobierno y de Colombia, pero también hubo un estancamiento total, ¿no? O sea, los últimos 4 años fueron escándalo tras escándalo, más que de estar explorando, más que de la producción que tenía. Bueno, el daño que este gobierno de Petro que termina le hizo a Ecopetrol y a la industria petrolera fue en el sentido de que, por un lado, pues generó una desconfianza al inversionista, que muchos inversionistas se fueron. Entonces, la inversión extranjera, pues si no tiene una, digamos, estabilidad política el país, pues ellos no invierten. Así como ellos siempre exigen seguridad jurídica, y es que no le cambien las reglas del juego. Lo otro que ocurrió aquí es la corrupción que llegó a Ecopetrol al politizar Ecopetrol. Porque aunque Ecopetrol siempre ha sido manejado por los gobiernos de turno, pues se respetaba esa Ecopetrol como se manejaba y se le daba cierta autonomía y los políticos no le metían mano a Ecopetrol, o si lo hacían muy sigilosamente, pero no tan descaradamente. Pasa como si los políticos se llegan a tomar la WIS, apague y vámonos. Siendo público. Sí, siendo estatales, eso hay que obviamente, menos mal que las universidades están blindadas por constitución, son autónomas. Es lo que yo he pedido que se le dé a la ANH. La ANH no debe ser un fortín político, la ANH debe ser autónoma como la Junta Directiva del Banco de la República y autónoma por constitución. Hay que blindarla porque es un ente técnico, ¿sí? Y no debería de ser politiquero, porque ahí, por eso, el experimento de la ANH después de 22 años ha sido un fracaso total. Solo han aportado 880 millones de barriles a las reservas probadas del país en 22 años. Imagínense, la producción de 3 años aportada en 22 años significa que tienen un desfase de 19 años en reposición de reservas. Por lo cual la crisis que tiene el país no es del último gobierno, es acumulado de más de 20 años. 20 años, o sea, al crearse la ANH bajo otro modelo contractual y quitarle el manejo del subsuelo Ecopetrol fue un error, fracasó, mejor dicho, ya después de 22 años. Esa es mi tesis de la maestría que estoy terminando, haciendo un balance de la gestión de la ANH, pero ya con toda la información que he recopilado y analizado, yo diría que hay que liquidarla, pero si no la queremos liquidar tenemos que blindarla y dejarle recursos significativos para que haga buenos estudios y mandar gente a hacer doctorado en el exterior y luego repatriarlos, como lo hizo Brasil en los años 80. Entonces yo por ahí envié 12 propuestas para poder garantizar la autosuficiencia petrolera. No sé si le llegaron a su WhatsApp. 12 propuestas. Entonces, dentro de esas propuestas está
lo de la ANH, fortalecerla y blindarla, al igual que Ecopetrol. Entonces, la tarea de la ANH fracasó porque firmó más de 600 contratos y las reservas que descubrió fue muy pocas. Además, la renta petrolera que le corresponde al país son chichigua. Imagínense, en 22 años lo que el país ha recaudado por todos los derechos económicos, de derechos de uso de su suelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología, participación en la producción, llega a 7.6 billones en 22 años. Cuando eso usted divide eso para tener la renta petrolera por año, nos da 340.000 millones de pesos al año. El presupuesto de Yopal, que es una ciudad intermedia, son 350.000 millones al año, o sea, escasamente da para el presupuesto de una ciudad intermedia como Yopal. No da ni para cubrir el presupuesto de una universidad pública como la UIS. El presupuesto de la UIS de este año superó los 815.000 millones de pesos. Entonces, que el negocio petrolero no dé ni para cubrir el presupuesto de una universidad estatal es un negocio que no sirve. Entonces, la ANH no ha hecho la tarea y a las petroleras ya se les ha, dado muchas prebendas tributarias. Por ejemplo, ellos pueden exportar el crudo y se les devuelve el IVA, pueden llevarse todas las utilidades y no pagan impuesto de remesa, pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles, pueden descontar las regalías antes de impuestos, o sea, sí, pueden hacer obras por impuestos y son obras que hacen para beneficio de ellos mismos y los descuentan de los impuestos. O sea, son tantas prebendas y fuera de eso ya lo que nos dan, antes de Pastrana nos daban el 50% de la producción, era 50-50, Pastrana lo bajó al 30% y con la NH se bajó al 3.16% en promedio, lo que nos dan de producción. Y el fracking es con 0 de participación. Fracking no nos dan las regalías del 20 al 8% con descuento, de tal forma que hoy nos pagan el 7,69% en promedio. Son las regalías más bajas del mundo. Mire que Ecopetrol en el Permian en Estados Unidos paga regalías del 19%. Y aquí nosotros cobramos regalías del 7,69. Entonces ya nos bajamos los pantalones y prácticamente le regalamos el crudo y no llegan las multinacionales. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa si en su casa sus hijos no hacen el oficio, su señora no hace el oficio? Pues le toca a uno. ¿Sí? Entonces aquí sí no vienen las multinacionales a hacer la tarea, que no van a llegar ni a hacer el fracking. Le toca a Ecopetrol. Entonces Ecopetrol hay que fortalecerla, que es la otra, dentro de las 12 propuestas propongo que Ecopetrol no le quiten los dividendos por unos 3 años, porque tiene una deuda de 30.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, la situación de Ecopetrol es crítica, pero tampoco es culpa del último gobierno, porque eso viene desde el gobierno de Samper. Samper le quitó los gasoductos. ¿Sí? Luego le quitaron la administración de las regalías, el manejo y el cobro de regalías que lo hacían en especie. Le quitaron también, obviamente, el manejo del subsuelo. Se cambió todo. Si usted ponía a mirar, todos los gobiernos han aportado a debilitar Ecopetrol, para no hacerme extenso. Ahora, lo que hizo Petro fue no firmar nuevos contratos, pero si usted mira el segundo gobierno de Santos, tampoco firmaban contratos, y los primeros 3 años de Duque tampoco firmaban contratos. O sea, hay una franja de 7 años que no hubo firma de contratos. Al final del gobierno de Duque se firmaron como 56 contratos, pero el gobierno de Petro son 4 años. Antes hubo una franja de 7 años que no se firmaban contratos. Ahora, ya habían contratos firmados. Como Petro dijo, habían 176 contratos. ¿Sí? Lo que pasó es que esos 176 contratos, los inversionistas se quedaron quietos y no hicieron exploración. El único que ha hecho exploración es Ecopetrol, pero no ha encontrado cosa que sirva. Y Ecopetrol lo ha hecho más costa afuera con sus socios como Petrobras, Anadarko, que han descubierto yacimientos de gas que ya comentamos al principio, que no son rentables. Entonces la situación del país ha sido crítica, ha sido un proceso acumulado de malas políticas petroleras. Y ante los fracasos tenemos que recapitalizar o recopilar toda esa información, que es lo que estoy haciendo en mi tesis de maestría, y buscar una propuesta para garantizar que el país tenga autosuficiencia petrolera a mediano y largo plazo. Esas son las propuestas que voy a hacer yo en mi tesis. Lo importante es que el gobierno nacional lo copie. ¿Sí? Y obviamente que otros expertos también aporten, porque yo no soy el único experto en política petrolera en Colombia, y que todos trabajemos en unión, en conjunto, en pro de poder establecer una política petrolera seria. Por ejemplo, en Colombia no tenemos ley de hidrocarburos, ¿sí? No tenemos ley de hidrocarburos. Tenemos que cimentar en el Congreso una ley que establezca los términos y las condiciones para la explotación de los hidrocarburos.
Oscar, pero hay una comisión quinta, tanto senadores como representantes hacen parte de esa comisión. Entonces, ¿de qué sirve tenerla donde hablan de petróleo, hidrocarburos en general, que el gas, que las minas y todo, si no hay una política seria? Y vemos que dice usted que no es solamente el gobierno anterior, sino que esto viene de hace muchos años. Entonces, ¿de qué nos sirve ese conocimiento? Mire que tiene usted, todo lo que nos ha contado, y usted es uno solo. Hay una escuela de petróleo acá en la UIS, y así sucesivamente en otras partes del país. Entonces, ¿para qué la tenemos si no se pone en práctica realmente? Bueno, realmente eso ocurre de intereses políticos. La ley 120 de 1919 le entregó la administración del subsuelo al Ejecutivo, Gobierno Nacional. En esa época lo manejaba el Ministerio de Obras Públicas. En 1942 se crea el Ministerio de Minas y Petróleo, que en el 74 se convierte en Minas y Energía, que conocemos hoy en día. Y hasta el 74, desde el 42, lo manejó ese ministerio. Ya en el 74, con el decreto que expidió López Michelsen, le entregó la administración del subsuelo a la Junta Directiva de Ecopetrol y prohíbe las concesiones que se venían dando. Entonces, que cambia el modelo al contrato de asociación, 50 y 50, donde Ecopetrol entraba de socio a administrar el subsuelo, que ha sido la edad de oro de la industria petrolera en Colombia, porque ahí es donde se descubren los grandes yacimientos de gas de La Guajira, Rubiales, Castilla, Cusiana, Cupiagua. O sea, hoy el 70% de la producción del país viene de esa época, de esos contratos, cuando el subsuelo fue administrado por Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ese periodo terminó en el 2003, porque ya el decreto ley 1760 del 2003 crea la NH, y le quitan eso a Ecopetrol y pasa a la NH y vuelve la NH al contrato de concesión que López había prohibido en el 74. Y es decirle a las multinacionales, venga, busque petróleo y todo lo que encuentre es para usted. Entonces, la política petrolera ahí dio un giro de 180 grados. Y obvio, mire las consecuencias de ese cambio político. Estamos importando el 30% del gas, vamos a tener que importar mucho más, y si nos viene el fenómeno del Niño, peor, podemos tener apagón, ¿sí? Con energía eléctrica muy cara, con gas muy caro, porque va a ser importado, y obvio, próximamente tener que importar petróleo. Entonces, la situación es crítica, es un proceso acumulativo. Una enfermedad no nace de la noche a la mañana. Una enfermedad es un proceso de malos hábitos alimenticios u otras malas costumbres durante años, y al final termina uno diabético o con cirrosis. Pues eso no es de los últimos 2 o 3 años, ¿no, señor? Lo que pasa es que nosotros nos alarmamos es cuando nos da metástasis, y ahorita estamos en metástasis. Tanto la empresa petrolera Ecopetrol está en cuidados intensivos, como la situación de la seguridad energética nacional. Ahora sí la dejo porque me da clase. Exactamente, no, qué cantidad de interrogantes, Oscar, le agradecemos, ¿verdad? No, esperamos tenerlo otra vez porque se quedan un montón de cosas, ¿no? No sé, así como para despedirlo. Podemos hacer programas por temas. Sí, imagínese. Sí. Me comprometo a que el próximo programa hablamos de Ecopetrol. Y eso es, y lo que nos falta conocer todavía, ¿no? Después hablamos de fracking, que el fracking sí tiene mucha tela para cortar, porque eso tiene muchas aristas, de tipo ambiental, social, de la salud pública, de la sismicidad y todo eso. Listo. Oscar, muchas gracias. Oscar, mucho muchas gusto. gracias. Y muchas gracias. Nos queda un poquito más clara la situación, queda uno como sin palabras realmente. Muchas gracias a Oscar Vanegas, ingeniero de petróleo, tiene clase. Imagínese usted lo que este señor puede decirle a sus alumnos, a todos estos chicos estudiantes que quieren hacer algo por la parte de hidrocarburos en Colombia, pero qué montón de conocimiento, pero también grave ese análisis que hace al final de cómo está nuestro país, ¿no? Por eso el especialista es el que determina y dictamina, y bueno, y lo que como él nos ha dicho, no sé entonces a dónde vamos a llegar, porque uno no se da cuenta de verdad hasta cuando ahí normal y no sabe lo que está pasando. En este caso, prende la estufa, sale el gas, aprende la luz, le toca pagar un poquito más porque ha subido. Y gasta luz, tiene uno que estar pendiente, apagar, de no prender mucho las luces, ya, en eso le corresponde ya, y es uno que medio entiende un poquitico. Pero por ejemplo con hijos que no entienden y prenden todas las luces y el televisor y el computador y no sé qué y todo prendido, entonces es difícil esa situación. Así es, y estamos